Hola, mi nombre es Carmen Montero. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y hoy quiero que conversemos acerca de la disgrafia. Te quiero dar la bienvenida al apasionante mundo de los trastornos de la expresión escrita. Comencemos entonces por lo básico. ¿Qué es la disgrafia? El término disgrafia se utiliza cuando hay problemas caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de disortografia. Tenemos que la 10ª revisión de la CIE 10 no considera la existencia de este trastorno y en su lugar incluye tan solo el trastorno específico del deletreo. Antes de entrar en materia, es necesario conocer que la escritura implica acciones organizadas y precisas, que van a permitir representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Cuando se contemplan todos estos aspectos, podemos hablar de expresión escrita. Comorbilidad. La Asociación Americana de Psiquiatría considera que el trastorno en la expresión escrita va siempre asociado a otros trastornos del aprendizaje, como es en la lectura o dislexia o del cálculo, discalculia. Asimismo, tenemos que también puede acompañarse por déficit del lenguaje, perceptual y de la motricidad. Por lo general, se considera que los niños con un trastorno en la expresión escrita conforman un grupo heterogéneo. Resulta que muchos de los niños afectados presentan también otras dificultades, tales como trastorno por déficit de atención e hiperactividad o retraso en el rendimiento matemático. Algunas veces, su problema de escritura forma parte de un diagnóstico clínico más amplio, como lo es el caso del síndrome de Gerstmann del desarrollo. En cuanto a sus características, podemos destacar que se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se va a manifestar en errores gramaticales o de puntuación, en la elaboración de frases, definitivamente una organización muy pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. No todos los niños con dificultad para componer textos escritos van a tener este tipo de trastorno. Interesante dato. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o en definitiva un problema cognitivo o emocional pueden afectar la expresión escrita. Cuando una escolaridad inadecuada es responsable de una expresión escrita limitada, la historia escolar misma suministra las pautas para realizar un diagnóstico diferencial. Evolución. Las alteraciones en las características de la escritura son perceptibles en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, alteraciones en la caligrafía podemos observarlas desde el primer año de escuela primaria, en tanto que dificultades frente a la composición de textos no van a ser tan evidentes, bien, puesto que el segundo grado de primaria empieza la enseñanza formal de la escritura. Los niños pequeños con trastorno en la escritura difieren de aquellos que no lo tienen en varios aspectos, tales como la escritura de las convenciones. Por el contrario, la diferencia en los niños mayores se sitúa en las habilidades ya de composición al escribir narrativas, en la generación de textos expositivos o en encontrar ideas sobre las cuales escribir. Vale la pena recalcar que el trastorno de la escritura con frecuencia persiste aun cuando estos niños estén ya cursando la escuela secundaria y ocasionalmente vamos a estarlo observando en niños mayores o en adultos. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de su pronóstico a largo plazo. Etiología. En la actualidad, la etiología de los trastornos incluye la consideración tanto de factores intrínsecos, orientados a los factores genéticos, como perinatales y extrínsecos de tipo ambiental. Hablemos ahora sobre cerebro y escritura.
Para ilustrar la participación cerebral en los principales mecanismos de la escritura, se van a dividir en 3 etapas. La primera es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. ¿Qué áreas participan aquí? Contamos con la corteza cerebral auditiva primaria, la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo, y para la comprensión de mensajes visuales participan las áreas occipitales, visuales primarias y visuales asociativas específicas. Transcodificación del mensaje. Es definitivamente la etapa más compleja y difícil de descomponer y se relaciona con 2 regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparieto-occipital izquierda y la circunvolución supramarginal o área 40. ¿Qué se realiza en esta área? Se realizan los procesos integradores de transcodificación de los mensajes percibidos a formas escritas. Por ejemplo, los fonemas y grafemas. El acto motor o gesto gráfico, el cual requiere esa transferencia de información recabada en todas las etapas anteriores por las áreas sensoriales a través de la corteza motora frontal asociativa. ¡Qué maravilloso! Cuya región es más importante, en este caso el área de Broca. Finalmente, el mensaje se va a transmitir a la corteza motora primaria para concretar el movimiento. Un dato interesante frente a la etiología de este trastorno nos los aporta Pennington en 1991. Sugiere que la etiología puede estar relacionada con una disfunción del hemisferio cerebral derecho y puede coexistir con un trastorno en las matemáticas. Con respecto a la expresión escrita, Matute en 1997 distingue 7 subsistemas específicos. Vayamos a conocerlos. En primer lugar, el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra incluyendo aspectos ortográficos, separación entre palabras, acento ortográfico, puntuación, gramática y coherencia de los textos. Aún más importante, el dominio de cada uno de estos subsistemas aumenta progresivamente a lo largo de los años escolares. Sin embargo, diferencias individuales son totalmente evidentes. Podemos observar en niños pequeños la presencia de un dominio en uno de estos aspectos semejante al de algunos niños mayores, o por el contrario, falta de este dominio en algunos niños mayores. Los dominios cognitivos implicados. En primer lugar, citamos al lenguaje y metalenguaje. El estudio de la relación entre conciencia metalingüística y adquisición de la lectoescritura se ha enfocado principalmente a la conciencia fonémica y a la capacidad para representar mentalmente cada unidad constitutiva. Se ha señalado el carácter predictivo de la conciencia fonológica. Memoria y atención. La memoria a largo plazo y la memoria operativa se encuentran involucradas en el desarrollo de la escritura. La memoria operativa participa en el momento de la construcción del texto, los planes, las metas, la información proveniente de la memoria a largo plazo, el procedimiento para la generación y transcripción de los textos. Lectura. A la vez que la lectura y la escritura comparten varios aspectos, sistemas o procesos, cada una de ellas cuenta con sus propios componentes, lo que hace que la habilidad lectora no sea suficiente para explicar la habilidad de escritura. Bueno, y frente a las asombrosas funciones ejecutivas, podemos decir que son las encargadas de permitir la organización y planeación del texto, la flexibilidad cognitiva necesaria para poder escoger la estrategia adecuada de acuerdo a estas características textuales a considerar y el manejo de manera simultánea de los diferentes subsistemas de escritura necesarios para producir un texto que reúna los niveles de dominio óptimo. Y no menos importante, contemos con las variables afectivas. Definitivamente, la ansiedad, preocupación y motivación son 3 variables afectivas que influyen en la escritura de forma decisiva.
Si bien la existencia de características peculiares en la expresión escrita se ha observado en diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas, otro tipo de investigaciones sobre niños y adultos con trastornos del aprendizaje han demostrado que estos individuos presentan con frecuencia baja autoestima, autoconcepto académico negativo y características de desadaptación. ¿Cuáles son esas dificultades entonces en el aprendizaje de cada uno de los subsistemas descritos? Los niños mayores que presentan un trastorno del desarrollo en la coordinación pueden presentar una caligrafía deficiente, o lo que el diagnóstico diferencial es pertinente. Resulta que entre los niños de cuarto y quinto de primaria los problemas caligráficos serios se van a acompañar de un déficit en la coordinación motriz fina, caracterizado por la presencia de movimientos más rápidos y primitivos, falta de inhibición de movimientos ajenos a la tarea y pobre coordinación en las habilidades motoras finas. Trastornos en la expresión escrita. Al escribir un texto, además de los aspectos gráficos y ortográficos que ya hemos señalado, el niño tiene y debe aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios. Las dificultades en el manejo de estos elementos van a caracterizar el trastorno en la expresión escrita. Vamos a conocerlos. En primera instancia, la separación entre las palabras. Se encuentra que en los niños de segundo y tercero de primaria producen textos donde se observan dificultades para manejar la separación convencional entre las palabras, produciendo principalmente uniones donde se deben de separar. Escriben el lobo en vez de el lobo. Puntuación. Para el manejo de la puntuación, el niño tiene que realizar un ejercicio de reflexión metalingüística. Muy probablemente existe un aprendizaje basado en reglas donde este tipo de reflexión pierde importancia. Se ha determinado que en los escritos, los niños de los 3 últimos grados de primaria utilizan un mayor número de signos de puntuación en comparación con los grados iniciales. Por lo general, el primer signo de puntuación que un niño utiliza de manera espontánea es el punto final. Gramática. Si bien los cambios que se observan en las producciones escritas siguen patrones semejantes a los observados en el lenguaje oral, donde la progresión parece moverse de oraciones yuxtapuestas a coordinadas y subordinadas, también se reportan características específicas a los textos escritos relacionados con la frecuencia de uso de los diferentes tipos de cláusulas y los momentos en que suceden los cambios en la sintaxis parecen también ser diferentes según sea el lenguaje oral o escrito. Coherencia de los textos. En general, nuestros niños con trastornos en la expresión escrita producen textos más cortos y, por supuesto, usan un menor número de palabras, recuperan un menor número de proposiciones. Y sus textos no alcanzan un nivel alto de coherencia al ser comparados con los textos producidos por niños sin este tipo de problemas. Evaluación del trastorno de la expresión escrita. El primer aspecto a evaluar es el aspecto caligráfico. Aquí se detectan 2 componentes, uno práxico y otro espacial. La alteración del primero se va a denominar disgrafia apráxica y en ella se reconocen dificultades para el manejo de los trazos al escribir, los cuales resultan irregulares, macrografismo por ejemplo. Letras mal formadas con cierre defectuoso e inclinación heterogénea. La disgrafia espacial se caracteriza por un manejo inadecuado del espacio, o sea del papel, en el que se escribe. A nivel ortográfico, no todos los errores que cometen los niños son estrictamente ortográficos, como ya lo dijimos. Aquellos errores no ortográficos van a reflejar dificultades en los procesos en los que el niño debe dominar para llegar a escribir ortográficamente. Errores asociados a la conciencia fonética. Una dificultad en este tipo se manifiesta en la omisión de una o más letras dentro de una palabra. Es muy probable que las características fonológicas de la lengua
limiten la representación de los fonemas y por tanto estos errores den cuenta de procesos diferentes. Quirón, quitaron. Ete, esta. Descubierto, descubierto. Errores fonológicos. Estos errores se manifiestan en la confusión de dos fonemas, sea porque comparten punto o modo de articulación, sea por un proceso fonológico que pueda llevar de un fonema a otro. Animales, animales. Errores visomotores o espaciales. Estos errores se asocian a procesos visomotores o visoespaciales que se van a manifestar en la confusión de dos letras que guardan una relación de simetría axial o lateral. Ejemplo, lodo, lobo. Errores ortográficos homofónicos. Se presentan cuando el niño tiene que seleccionar entre dos o más opciones impuestas por el sistema para representar un fonema dado y selecciona la opción que no corresponde a la norma. Ejemplo, conejitos en vez de J lo escribe con G. Bosque en vez de B larga lo escribe con B pequeña. Devorárselo en vez de B larga lo escribe con B pequeña. Errores ortográficos heterofónicos. Estos se presentan cuando se confunde la representación de dos fonemas que comparten un grafema. Este es el caso, por ejemplo, del fonema G, que se puede representar a través de los grafemas G y GU, y el fonema J representado por J, G y X. Ejemplo, amigos, amigos. Dejaron, dejaron. Último apartado, otros errores de escritura. Aquí vamos a incluir errores de diferente tipo, pero que por su escasa aparición consideramos que no era relevante incluirlos en un apartado diferente. Tenemos, por ejemplo, adición de grafías, trompezar, tropezar, confusiones de palabras homófonas, ahí, ay, dominios cognitivos, habilidades fonológicas. En el plano del lenguaje oral, la integridad de la fonología debe asegurarse primero, la capacidad del niño para discriminar y producir los fonemas que el español distingue. Dificultades a este nivel, presente en etapas iniciales de la adquisición de la escritura, limitan el establecimiento de la relación fonema-grafema. En grados superiores es rara la presencia de estas dificultades, excepto que los niños presenten problemas de aprendizaje. Conciencia fonológica en general y la fonémica en particular. La conciencia fonológica permite reconocer el lenguaje como divisible y con ello reflexionar sobre la existencia de elementos discretos no significativos del lenguaje oral. Esta actividad es primordial para realizar una escritura alfabética. Esta conciencia, claro, se va a adquirir de una manera gradual, atravesando varias etapas que van a permitir reconocer las sílabas, la rima, el fonema inicial, hasta poder realizar un análisis más fino basado en fonos. Habilidades de análisis y de memoria visual. Así como en el plano del lenguaje oral, el niño debe tener la capacidad de discriminar los fonemas entre sí. En el plano de la escritura, debe asegurarse la capacidad de discriminar los grafemas entre sí con el fin de representarlos correctamente. Estas semejanzas a veces generan confusiones en el transcurso del aprendizaje y hacen que en el momento de escribirlos se cometan errores. Por ejemplo, a partir de cuarto de primaria no se registran estas confusiones en niños con un tránsito regular en la escuela primaria. No obstante, estas confusiones van a ser definitivamente evidentes en niños que presentan problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. Y bueno, supremamente importante que hablemos sobre el trastorno de la expresión escrita como una disfunción ejecutiva. Dado lo anterior, se ha reconocido a la expresión escrita como un proceso de resolución de problemas, donde el escritor intenta producir un texto visible, comprensible y muy legible, reflejando por supuesto su conocimiento declarativo. Poco se ha estudiado de la relación
entre funciones ejecutivas y trastornos en la expresión escrita. El desempeño en tareas que miden las funciones ejecutivas, tales como iniciación, sostenimiento e inhibición, discrimina a los buenos de los malos escritores. Con todo lo anterior, no podríamos irnos sin mirar las posibilidades de tratamiento y pronóstico. La heterogeneidad de este trastorno es una consideración importante, ya que el enfoque a utilizar en los programas educativos va a variar, por supuesto, en relación a ese cuadro clínico que cada niño presenta. Sin embargo, poco se ha indagado sobre las pautas necesarias para la enseñanza adecuada. Los niños con este trastorno tienen dificultad para realizar tareas que son esenciales, como tomar notas, lo cual requiere escuchar, comprender, retener, a medida que se procesa nueva información y resumir los puntos relevantes en un formato útil. Pero todo ello se debe realizar en una velocidad adecuada de forma automática, y las notas deben tener una calidad, por supuesto, para que sean útiles en un futuro. Por lo general, el trastorno de la expresión escrita puede resultar altamente incapacitante en la vida escolar. Se puede diseñar un programa a partir de un análisis minucioso de las dificultades de escritura específicas que enfrenta el niño. ¿Qué vamos a incluir en ese programa? Caligrafía, ortografía, composición textual, entre otros, pero sin descuidar las áreas cognitivas que se encuentran bajas y se reconocen cruciales: memoria, percepción visual. En niños más pequeños se hace más énfasis en las habilidades caligráficas, ortográficas y en la expresión oral, en tanto que en los mayores facilite su desempeño académico. Y por supuesto, las nuevas tecnologías, la computadora puede ayudarnos en este proceso. Es crucial y no podemos olvidarnos de las actividades de preescritura, tales como planear lo que se va a escribir, organizar las ideas, analizar y caracterizar la estructura de diferentes tipos de texto. Dentro de las actividades está la organización secuencial de ideas, para lo cual se pueden usar esquemas. Y por último, y no menos importante, la motivación. Motivar a nuestro niño a utilizar estrategias para solucionar problemas, alcanzar metas y modificar, por supuesto, esa postura negativa ante sus dificultades. En la escritura puede ayudar de manera indirecta una mejor escritura. Y ya con todo este sustento teórico y práctico en cuanto a detección, características clínicas, etiología, pronóstico, tratamiento, te quiero agradecer a ti por permanecer y por acompañarme en este maravilloso recorrido sobre la disgrafía. Gracias.